Hola, buen día a todas y todos. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Pues como otros días, también quería aproveitar tachararos d'esta luenga que llega nuestra luenga al aragonés. Como me trobo muchas vegadas con Chen, pues que me dice cosas de toda mena, quería aclarir una cosa. Muchas vegadas me preguntan, ¿y el aragonés dan viene? ¿Ye que el aragonés viene do castellano o ye parte do catalán? Pues no, como todas sabed, el aragonés es una luenga románica que ye reconocida por los más prestigiosos romanistas como luenga románica y viene do latín, y un dialecto do latín como puede estar o francés, o castellano, el italiano, portugués. Asinas que el aragonés tiene a suya propia historia. También otra cosa que quería comentar es que el aragonés, como toda luenga, tiene también los suyos dialectos, como castellano que charramos nosotras aquí en Aragón, y es diferente del castellano que charran en Andalucía, por ejemplo, pero ningún no tiene duda de que llegue a mesma luenga. Pues en el aragonés pasa lo mismo, y más que más en las luengas que son más chicotas tienden más a estar más dialectalizadas. En Aragón, el aragonés, por ejemplo, tiene dialectos como yelansotano, o chistavín, o cheso, baixo ribagorzano y asinas. Y cal decir que encara que tenga diferentes dialectos, ye tot a mesma luenga. Asinas lo reconocen así os filólogos y así os lingüistas. Bueno, igual lo que quería hacer ye una receta, ya sabéis, una mica laminera, como siempre, que ye a trena d'Almudévar. Este ye un lamín muy conocido en Aragón, y yo lo quería hacer en Atrabarián, porque como sabéis, foi aquí postres o cosetas que no tienen garra ingrediente de origen animal, así es que íbamos a hacer una trena d'Almudévar, pero vegana, y también muitismo fácil. Amenistamos refollau, ugas pansas, azúcar en polvo, leite de soya, margarina, azúcar y nuez. En primeras, citamos a margarina regalada, a leite de soya y azúcar. Esto lo hacemos ta dimpués untar o nuestro refollau, y será como una maseta líquida que será como ta que siga más laminera a nuestra tren. Dimpués estendillamos o refollau y chitamos este mezclallo de margarina. Dimpués continuamos chitando por todo refollau as nuez y as ugas pansas, que quede todo bien pleno. Dimpués pillamos l'altro trozo de refollau, bien estendillau también, y lo metemos de encima de este y hacemos una mica de cepren. Dimpués arrollamos esta maseta que tenemos y la tallamos en dos trozos. No pasa cosa si se sale el fruto o lo que siga, lo podemos tornar a meter, y dimpués hacemos a nuestra trena. Ya veis que es fácil. Y ya chitamos por de encima también lo que nos ha restado de margarina con azúcar, y lo metemos a furno a 180 grados bels 15 o 20 minutos. Hemos de estar a la tisba hasta que no se nos creme. Impuesta a hacer la almíbar, quitamos agua y azúcar en polvo y lo hacemos bullir sin chana. Cuando siga presta a trena, la sacamos do furno, que siga una mica rustideta, pero que no se creme. Ya veréis que fa muy buena olor. Y chitamos la almíbar por de encima, para que quede más brilante. Y también porque así nos ye más laminera. Y aquí tenéis a nuestra trena, ya veis que ye facilísima.
Bueno, ya he visto cómo hemos feito esta trenada al Almudévar, que es muitismo fácil, vegana y que se fa de camín. Y espero que tos haiga feito goyo y que la feigaz con las vuestras amigas, amigos o lo que queráis ta cualquier reunión, que quedaréis muitismo bien. Dimpués también quereba hacer como una parte, también dentro de los vídeos, que quereba deciros cada día una mazada, que también se dice así en aragones. Y hoy quereba deciros una frase que por un regular, bueno, yo en casa mía la he sentida, a ver si en casa vuestra la he sentida. Zarpa la greña. Esto quiere decir cuando la chen se carraña unos con otros y eso, se dice, esos dos son zarpa la greña. Pues esta frase que en aragonés, que de seguras que la feréis servir en casa vuestra y si no, pues ya la conocéis. Y nada, que paséis muy buena semana, que lo paséis bien, muchos besos y au. Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo